están? Bienvenidos una vez más a nuestras clases de puntaje nacional. Espero que me escuchen y me confirmen que me están escuchando. Veo mucha gente del año pasado y veo gente nueva. Eh, Me alegra mucho que estén aquí conectados. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio porque sé que hay varias preguntas. Primero, pues como se dan cuenta, estamos organizando todavía todo, viendo algunos elementos técnicos y todo eso, así que nos pueden tener paciencia por ese lado, para que ustedes pues también puedan recibir bien las clases, ¿listo? Igual ya tenemos confianza con los que están y con los que van a estar en estas clases, entonces también, bueno, por ese lado. Bienvenidos a un nuevo ciclo de clases de puntaje nacional. Empezamos el día hoy 16 y vamos hasta bueno, la semana antes de la presentación de la prueba, que es el 12 de agosto, si no es que no pasa nada extraordinario como el año pasado, donde pues, por el paro de profesores corrieron un poco la fecha del ITFES, ¿listo? Mm, Estas clases van a ser siempre a esta misma hora, desde las 5 hasta las 7 en el caso de los lunes y desde las 5 hasta las 8:30 en el caso del resto de los días, martes, miércoles y jueves. Los viernes no hay clase, entonces para que se programen, si van a ser subidos las clases a YouTube, vamos a abrir una lista de reproducción que se va a llamar Streaming 2018, donde ustedes pues si se perdieron alguna clase de cualquiera de las materias van a poder ir allá y mirarlas y buscar la que necesiten y ya, ahí entran y se informan, ¿listo? Eh, Me alegra mucho ver mensajes, leer mensajes de la gente que estuvo antes. Me merezco un 5 que ha estado ahí siempre. Es como un novio feo, intenso, pero bueno. Y mucha gente también del año pasado veo. Me alegra mucho que estén acá y que también corran la voz porque pues la idea es llegar a mucha gente en Colombia con estas clases y bueno, empezar así a ofrecerles a ustedes el material para que ustedes puedan prepararse, ¿listo? Entonces, ese es el inicio. Me voy a presentar ahora sí. Mi nombre es Mónica Costa, soy profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional y los voy a estar acompañando en este caso en las pruebas de lectura crítica o lenguaje. Eh, Les voy a estar pues explicando todo lo que tiene que ver con las temáticas que no solo van enfocadas para preparar la prueba saber del ITFES, sino también para preparar las pruebas un poco, o sea, no es que sea completamente, pero sí les va a ayudar a preparar las pruebas de las universidades públicas, como la Nacional, como la Universidad de Antioquia. Entonces también para que estén atentos y también para que les sirva para la vida en general. Entonces les pido que por favor no sean tan pegaditos a no, esto se ve, esto no se ve, esto se ve, esto no se ve, porque el conocimiento no es tan específico en la prueba saber. En la prueba saber evalúan todo lo que ustedes han aprendido durante el ciclo escolar. Entonces no son solo como aprender un tema y punto. No hay salidas fáciles, no hay caminos fáciles, hay que estudiar. Entonces va a haber tips, sí, vamos a hablar de algunos tips que van a servir, pero toca estudiar. Entonces ese va a ser lo principal en estas clases. Ahora sí, ¿desde dónde nos ven? ¿Desde dónde nos sintonizan? Eh, para echar un poquito más de chisme y ya comenzar con la clase. Sí, a ver qué. Además de todos los que nos están mostrando todo lo que eh, les fue, cómo les fue en sus exámenes. Bueno, veo Daniela de Manizales. Daniela era del año pasado. Bogotá, Buenaventura, Montería, La Vega, Perú. Ah, Karen, tú estabas el año pasado también. Cartagena, Buenaventura, Cesar, Bucaramanga, Santander, Cúcuta, Barranca Bermeja, Lebrija, Cali. No, mejor dicho, es muy cerca de Pereira, Ocaña, desde Estados Unidos. Bogotá. Bogotá que está haciendo un frío horrible, que de milagro este día no llovió. Eh, Neiva. El me merezco un 5, sí.
Bueno, me alegra que estén desde muchos lugares de Colombia, que esa es la idea, que nos reunamos en este salón que es el más grande del mundo. Popayán, Putumayo. Sí, sí, Karen, yo me acuerdo de ti. Sí, desde muchos lados. Bueno, me alegra mucho que estén desde muchos lados. Bueno, no los puedo saludar a todos porque se me va aquí todo el tema de la clase, todo el tiempo de la clase ya necesito comenzar, ¿listo? Pero pues aquí estamos para ustedes. Cualquier pregunta pueden estar escribiendo en el chat o en los comentarios del canal de Puntaje Nacional en YouTube o en Facebook. Y posteriormente ya les estaremos diciendo unos correos en los que nos pueden escribir a cada uno de los profesores de acuerdo a las dudas que tengan. ¿Listo? Pero por ahora entonces comencemos con las clases. Este año en lenguaje vamos a empezar de una manera diferente. Decidí que tenemos que dar un poco de contexto a los textos que vamos a leer en lenguaje y por eso voy a dar una clase que es un poco histórica social, pero pues no histórico con el sentido de contar la historia de todo, no, 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 sino específicamente en descubrir cómo se formó nuestra cultura literaria occidental. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Pues cuando vayamos a ver tipos de texto, se van a dar cuenta que en los textos literarios, como en los textos de algunas épocas, ya sean informativos, ya sean mediáticos, van a tener un elemento que yo los voy a molestar siempre y se los dije el año pasado, que es saber cuál es el propósito y por qué se escribió un texto de esa forma y no de otra. Y eso, mucho de eso lo dice es el contexto en el que fueron creados los textos y por eso mismo es necesario conocer de dónde viene toda la cultura y tener más allá una visión histórica y social. Entonces por eso vamos a comenzar este año. No se me afanen, tranquilos, no vayan a comenzar como siempre. Y vamos a ver textos argumentativos, vamos a ver textos filosóficos, vamos a ver textos literarios y vamos a abordar todas las temáticas de que se pueda y que se vean en la prueba, pero tenemos que empezar por algo, entonces tranquilitos que todavía nos queda bastante tiempo y ahora sí vamos a comenzar. Listo. Entonces, vamos a empezar con la literatura antigua y clásica. ¿De dónde viene nuestra tradición literaria? ¿De dónde viene lo que nosotros llamamos como clásicos ahora, ¿no? Toda nuestra literatura occidental o nuestra cultura occidental vienen de tres de las civilizaciones antiguas que fueron las de mayor influencia en la formación de nuestra cultura. Estoy hablando entonces de Israel, Grecia y Roma. De ahí, de esas tres, viene lo que es nuestra cultura literaria y social y artística de nosotros. ¿Listo? Occidental, porque claramente hay una cultura oriental que nosotros pues no practicamos. Tranquilos, no se angustien por el tiempo, la prueba. Vamos a tener tiempo suficiente para estudiar. ¿Listo? De ahí se desprende la literatura hebrea que viene directamente de lo que fue el pueblo de Israel. ¿Qué es eso de la literatura hebrea? Entonces, el pueblo hebreo, el tipo de artes que más explotaron, por decirlo así, o que más cultivaron en su tiempo, fue la música y la literatura. Estas fueron las principales expresiones de este pueblo debido a su estrecha creencia religiosa. Muestra de esto son los 150 salmos, que son poemas religiosos que se le atribuyen al rey David. Se le atribuyen en el sentido de que él los recopiló porque son profecías, o sea, sí, profecías, que se les dieron a los profetas para comunicarlas al pueblo. A estas recopilaciones se les llamó Biblia, que en griego significa los libros, ¿sí? Entonces, como se da cuenta, la literatura hebrea tiene una estrecha relación con la religión y así lo expresa su forma de cultura a través de la literatura, que fue la recopilación de estos tipos de profecías y que se reunió en el libro más vendido del mundo, que es la Biblia, que ha tenido, pues, que tuvo varias actualizaciones también.
Y esto es de culturalmente hablando, ¿no? No vamos a hablar pues de religión ni nada. De ahí se desprende un tipo de género, digamos, que se llamó prosa profética, que es de lo que ahora son conocidos como los salmos de la Biblia, y da cuenta de las palabras que Dios dirigió al pueblo a través de algunos hombres llamados profetas. Eso era lo que se llamaba la prosa profética. También se desprendió otro tipo de género que se llamó la prosa sapiensal. Su intención era transmitir una sabiduría teórica y práctica sobre cómo vivir una existencia recta. Entonces aquí ya era basado más en, un comportamiento ético y moral, que llamaríamos ahora, pero relacionado con lo religioso, que era su conexión más fuerte, o la conexión más fuerte de este pueblo. Y la prosa legal, que también existe y existe en la Biblia, que recoge las normas y las leyes transmitidas por Moisés al pueblo. Entonces ellos no se regían por una constitución, digamos, hecha por los hombres, sino era un dictamen divino de las leyes transmitidas por Moisés al pueblo, que si ustedes se dan cuenta, y creo que yo estoy tapando ahí la pantalla, eh, ya me di cuenta que estoy tapando la pantalla. Está muy vigente en ese sentido, en que ahorita mismo hay una discusión en el país sobre cuando los políticos dicen que se debe legislar bajo lo que dice la Biblia, pues es como devolvernos, miren cuántos siglos. Ah, eso es acá. Ya. Para saber a dónde me tengo que mover. Listo. Ahí para que qué, puedan ver, porque a veces uno no se da cuenta de que está tapando y le toca mirar. Listo. Entonces, bueno, eso era solo un ejemplo ahí desglosado de la prosa que se recoge un poco de la literatura hebrea y del pueblo hebreo, que si ustedes se dan cuenta en resumen es la Biblia y las enseñanzas de la Biblia, que es un muy importante elemento que nos llegó a nosotros como cultura occidental. Eh, Reality te lo informamos, esos nombres que ustedes se ponen. La prosa sapiensal, no me voy a meter mucho en explicar cada uno de esto porque no se desarrollaron como géneros tan profundos, eh, que quedaron, digamos, consolidados en la historia y que se ven ahorita, no. Vamos a ver después que eso que se llama sapiensal después puede convertirse en una literatura moralizante o textos como el, ¿cómo se llama eso de Carreño? El manual de Carreño de comportamiento. Son como esos derivados que se escriben en cualquier época, sobre cómo se debe comportar alguien de acuerdo a unas reglas y un contexto que hay. Eh, Vamos a hablar entonces ahora de la literatura griega. Muy importante la literatura griega, ¿no? A partir del año 1200 a.C., comenzaron a desarrollarse en Grecia pequeñas comunidades autónomas que fundaron ciudades. Las tres principales, Ática, Esparta y Macedonia. En la cultura griega siempre hubo un fuerte vínculo entre los artistas e intelectuales y la nobleza. Los valores exaltados eran la belleza, la armonía y las virtudes de los héroes míticos. Entonces aquí ya vemos otra perspectiva de otra influencia de un pueblo sobre cuáles eran los valores que predominaban en esa época en el pueblo griego, ¿listo? Allí era la belleza, la armonía y las virtudes de los héroes míticos. Entonces, como ustedes saben, y creo que en Once se ve mucho de esto, cuando se quiere hablar de literatura clásica griega, se habla de los tipos de dioses que ellos ya idolatraban y de cuáles era su creencia frente al mundo. Entonces, ya no va a ser una relación con Dios como se dio en la literatura hebrea, sino que va a ser una relación con diversos dioses que además no son unos dioses, ¿cómo decirlo?, sin humanidad, sino que están completamente humanizados, pero que fuera de eso tienen unos poderes extraordinarios que les permiten
manejar un poco lo que sucede y lo que se llama como eh, una profecía de lo que suele pasarle a los héroes. Entonces ya aquí los dioses no es solo uno, son muchos y tienen un poder además de un comportamiento muy humano. Los dioses, si ustedes leen un poco de literatura griega, se dan cuenta que los dioses se dejan llevar por pasiones, por tipos de sentimientos y apoyan a uno y a los otros solo para vengarse o no de otros dioses, entonces es un mundo diferente. En Grecia el hombre era el centro del universo, ¿no? Eh, Aquí tengo algunos ejemplos de pinturas, ¿no? Que demuestran un poco cómo era esa concepción del mundo y de la belleza y de los valores que debía tener en Grecia. Aquí este que se llama el discolo de Mirón, se dan cuenta es una figura de un hombre que está intentando lanzar un disco o en la posición en lanzar un disco, que era uno de los juegos preferidos de los Juegos Olímpicos. Como ustedes se dan cuenta es un hombre bien estructurado, armónico en sus partes, musculoso, que es agradable a la vista y esto es lo que se llama armonía, ¿no? Equilibrio en sus partes, que no haya nada de más, nada de menos. Eh, y de ahí es que se desprende ese ideal de belleza y de que los dioses también eran representados de esta forma. Entonces, esto es la representación de un guerrero, sí, que guerrero eran también los que participaban en ese momento en las Olimpiadas. Y esto que es la Conte y sus hijos es la representación de un dios, que si ustedes se dan cuenta, primero la técnica que usaban para moldear el mármol y todo eso es impresionante. Y segundo, la representación de los dioses también era humana, ¿no? Su figura era como una figura humana y también con esos elementos de perfección. ¿Listo? Eh, y por último tenemos esto que es una pintura que se hacía en la arquitectura griega. Grecia tuvo más elementos arquitectónicos que de pintura, las pinturas solo eran como decoración para ellos, pero en este caso lo que se está representando es una mujer que está poniéndole aceite como en una copa. Usualmente los guerreros se untaban de aceite antes de entrar a las competiciones. Y lo que me gusta de esta imagen es el círculo. Ustedes van a ver muchas de las imágenes imágenes griegas están encerradas en círculos y el círculo es muy importante porque representa la armonía y la perfección. Un círculo usualmente geométricamente está representando todo ese equilibrio del mundo, el orden y el inicio y la armonía. Entonces por eso también era representado de esta forma y por eso los escudos de los guerreros también eran representados de esa manera. ¿Listo? Ahora, de donde ya hablando precisamente de lo que es la literatura de Grecia, tranquila Daniela, que no importa que no hayas visto el tema, lo vas a ver y te va a ayudar, vas a estar un paso más adelante que tus compañeros. Entonces no te preocupes. Eh, la poesía épica es uno de los elementos más importantes que nos dejó la literatura griega y es, digamos, por preferencia su forma más eh, común de comunicar sus ideas y su pensamiento y sus valores y que afortunadamente ya ha llegado a nuestra época. ¿Listo? ¿Qué era la poesía épica? ¿O qué es la poesía épica? Pero pues en ese entonces se trataba de narraciones en las que se contaban las hazañas heroicas de sus pasados con las que se identificaban. Estas eran compuestas y transmitidas por aedos o rapsodas. Entonces hay que tener en cuenta una cosa. Hola Laura, qué bueno verte. Hay que tener en cuenta una cosa. Antes en Grecia no estaba la escritura como tal, o sea, no todos eran de sabían leer o escribir, no. Entonces, ¿cómo se traspasaba la información? A través de la oralidad, ¿sí?
Y esto era cantado por eso, por ellos que se llaman aedos o rapsodas, que eran personas que componían esas hazañas épicas y las cantaban en el pueblo, ¿listo? Como por ejemplo Homero. Homero fue uno de esas personas. ¿Qué dice la gente? Que por eso no se sabe si Homero existió o no existió, porque no hay garantía de que él hubiera escrito una obra y se haya conservado hasta este tiempo, no. Lo que conocemos ahorita como la Odisea y la Ilíada son reproducciones del voz a voz de gente que conocía la historia, pero que después fue escrita, ya veremos cuándo, más adelante, para conservar todo esto que fue ya considerado clásico de la literatura. Por otro lado tenemos la poesía lírica. Contrario a la poesía épica, la poesía lírica tenía como tema los sentimientos y las inquietudes del presente. ¿Mm? Su nombre se debe a que estos poemas eran declamados acompañados de liras y flautas. Entonces estos eran poemas musicalizados, por decirlo, y hablaban ya no de hazañas del pasado, de reconocer héroes que no se han conocido, sino de lo que estaba sucediendo en el presente y de los problemas que se estaban viviendo en ese momento. Son narraciones en forma de tradición oral. Aedo y Rapsoda es lo mismo, sí. Listo. Y de ahí, pues entonces, eh, esto ya empezó pues a tomar la forma de lo que fue la cultura griega. Como ustedes se dan cuenta, tenemos poesía y poesía. Prosa. ¿De dónde viene entonces la prosa? Este tipo de estilo se destinó principalmente a plasmar la historia del pueblo griego en su momento y a plasmar el pensamiento filosófico de la época como lo hicieron Aristóteles y Platón. Entonces, ojo, primero tienen si no saben cuál es la diferencia entre poesía y prosa, pues entonces ya empezamos mal. La poesía va en verso y la prosa pues ya no tiene un verso, ¿listo? No tiene esa condición. En prosa ya los griegos empezaron a plasmar la historia actual de su momento, ¿sí? Ya las hazañas se habían escrito antes en poesía y desde el momento en que empezaron, que no me acuerdo cuál año fue que les dije, empezaron a decir, la historia del pueblo griego la vamos a plasmar a partir de ahora en prosa. Y también el pensamiento filosófico de la época como lo hicieron Aristóteles y Platón, pero tampoco era el sentido de que era un autor que se iba a sentar a escribir lo que pensaba, sino que eran discusiones que se daban dentro de lo que podríamos llamar universidades y todas esas discusiones y todo eso después fueron escritas más adelante, pero no fue que se sentaran y se pensaran como textos escritos, sino que fueron reproducciones orales, todas esas discusiones que se dieron después filosóficamente y lo que después se llamará o se llamó retórica, ¿no? Que era aprender a través de ese diálogo y discusión entre tus ideas y mis ideas, ¿sí? Eh, por ahí están diciendo los hados y rapsodas cumplían la misma función de los trovadores y juglares. Sí, es más o menos la misma función, solo que trovadores y juglares ya después empiezan a tener una diferencia social, que vamos a ver también más adelante. Más adelante, tal vez no en esta clase, pero sí en la próxima. ¿Mm? Las fábulas. Esopo se conoce como el autor por preferencia de fábulas, las cuales eran ya conocidas en el siglo V a.C. y se caracterizaban por usar personificaciones de animales y dejar enseñanzas sobre el comportamiento. Entonces, las fábulas, que es uno de nuestros textos por naturaleza y que empezamos a aprender como desde tercero de primaria, viene desde esa época, ¿listo? Y que también se escribía en prosa a través de un personaje como este de Esopo. Eh, Estoy leyendo las preguntas, a veces me distraigo. Y bueno, eso es otro tipo de prosa que se dio en esta época, ¿listo? Y por último tenemos el teatro. El teatro es muy importante para la cultura griega. Eh, no, esto no surgió en la Edad Media, surgió la Edad Media es después de Cristo, todo esto es antes de Cristo.
Bueno, el teatro. El teatro en la cultura griega se dio a partir de las celebraciones en Atenas del Festival de Dionisio. ¿Quién era Dionisio? Un dios, el dios del vino, y pues por tanto era como la cabida celebrar, digamos como con elementos del placer y todo eso. Donde se representaban obras dramáticas cuya primera característica era el diálogo entre el director y el coro. Cuando digo diálogo entre el director y el coro, lo que quiero decir es que antes se representaba o era el canto épico, uno podía estar hablando de una hazaña épica que estuviera contando y había un coro que también cantaba algunas hazañas. Cuando se empezó a dar el teatro, cuando entró eso que se llama director en ese momento y el coro empezaban a responderse intercambiando un diálogo y de ahí surgió lo que se llama el teatro en este momento. Se dieron dos categorías de teatro que tranquilos que vamos a profundizar en esto, no se angustien. Vamos a ver texto dramático, tranquilos, como les digo, vamos paso a paso, traten de ir cogiendo la información o de ir afianzando lo que ya saben. Estos dos principales elementos del teatro fueron la tragedia y la comedia. ¿Qué era tragedia para los griegos? Representaba personajes nobles que debían enfrentarse al destino que estaba predeterminado y que siempre terminaba en un trágico acontecimiento. Entonces la tragedia era una persona noble de la alta sociedad, por decirlo así, donde se mostraba su problemática frente a un destino que ya estaba determinado. ¿Listo? Eh, y usualmente terminaba pues en tragedia como Edipo Rey. Si quieren tener un ejemplo, lean Edipo Rey y eso pues ya les va a dar luces de cómo sería eh, pues un texto de esos. José Alejandro, claro que sí, me acuerdo de ti. Qué bueno volverte a ver acá. Sí, Ángela, una prosa es cualquier cosa que no tiene métrica. Eso es prosa, así de sencillo. ¿Listo? Por otro lado tenemos la comedia. La comedia representa las vivencias comunes de las personas del pueblo a través de burlas y sátiras cuyas historias siempre terminan bien. Entonces ya no es ningún personaje de alta alcurnia ni nada de eso, es una persona cualquiera y se burlan de lo que le sucede en la vida en común y no hay ninguna tragedia. También esto tiene una diferencia con el público al que se representaba. Una tragedia no se le iba a presentar al pueblo, no, esto era para una alta sociedad y una comedia tampoco se le presentaba a una alta sociedad, era para el pueblo. La comedia se presentaba en una plaza cualquiera, con la gente ahí cualquiera, en cambio la tragedia sí tenía un estatus. ¿Listo? Eh, y eso es lo que sucedía con respecto al teatro y la tragedia. Profe, de ello surge la organización de los teatros. Ojo, César, de ello surge el teatro como género. Y de ahí que hay un texto de Aristóteles que se llama... ustedes siempre me va a pasar esto en las clases, se me olvidan los textos que voy a decir, precisamente. La poética de Aristóteles, donde él da unas luces de cómo debería ser el teatro y cuáles son las reglas fundamentales que debe tener el teatro. Y eso es un texto que todavía está vigente y de ahí podemos decir que nació el género de teatro como tal, como se conoce hoy en día. Ya la organización de teatros y representaciones en centros teatrales que fueron creados para tal se da más o menos en la Edad Media. Entonces hay que esperar un buen rato. Dice Olga Q. Yehet, en ese tiempo era más importante la tragedia que la comedia, ¿cierto? Sí, claramente la tragedia tenía un estatus más alto y porque su sistema de creencias estaba basado en eso. ¿Qué quiere decir su sistema de creencias? Que ellos creían en que uno estaba predeterminado sobre un destino que no podía cambiar, ¿sí? Entonces, siempre si alguien estaba el oráculo que te decía que tú ibas a tener que hacer esto y hacer esto, y eso no se podía cambiar nunca. Estaba usted destinado, pero no cualquier mortal como uno, sino los héroes, las altas personas de la nobleza. Ellos eran los que estaban predeterminados a cumplir un destino y por eso mismo era más importante la tragedia, porque era más noble, porque lo épico, los héroes estaban llamados a eso.
Una de las características que tiene la literatura griega y todo lo que tiene que ver con la cultura griega es que ellos lo que quieren siempre es establecer el orden y dejar la armonía. Entonces, si ustedes se dan cuenta en textos como la Ilíada y la Odisea, ellos buscan siempre afianzar la armonía del pueblo y las guerras solo se dan para establecer un nuevo orden. Y de eso se trata la vida, nada más. ¿Mm? Eh, Listo. Ahora seguimos con la literatura latina. Ay, Dios mío. La literatura latina. ¿Qué es la literatura latina? La que viene de Roma, ¿cierto? Pero me están diciendo un ejemplo de comedia. Hay un ejemplo de comedia que se llama Lisístrata. Pueden, no me acuerdo de quién es, pero se llama Lisístrata, es muy graciosa. Para que la vean allá también. La literatura latina, ¿de dónde viene? Es la literatura que viene de el Imperio Romano. Entonces, Roma fue fundada a mediados del siglo octavo antes de Cristo y se caracterizó por desarrollar la república en la que el pueblo noble era el que gobernaba más allá de la monarquía. Luego de la conquista del Imperio griego, el Imperio romano asumió las obras clásicas griegas como modelos a imitar. Su cambio determinante se vio en que el arte debería ser más realista y alejarse un poco de la nobleza. Entonces, bueno, aquí, ojo con esto, qué pena que me están preguntando. La Divina Comedia no es comedia, ¿cierto? No, ya vamos a ver, tranquilos, vamos a ver el contexto de la Divina Comedia y la Divina Comedia se da en eh, la Edad Media. Entonces, es un contexto totalmente diferente. Ya no cabe el sentido de comedia que se da en esta época que el que se da en la Edad Media. Por eso les digo que es muy importante conocer de dónde vienen las obras, en qué tipo de historia y sociedad se dieron para saber qué era lo que querían decir, porque no es lo mismo, ¿listo? Eh, ¿Qué pasó? El imperio griego decayó después de mucho tiempo y llegó el imperio romano y lo invadió, ¿sí? Así a grandes rasgos, muy dummy esta explicación. Pero todo esto para qué? Para decir que ese gran imperio romano cuando llegó a invadir el imperio griego, lo que hizo fue tomar lo que era su cultura y sus elementos clásicos y los empezaron a copiar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esto? Que entonces ya la literatura del Imperio Romano empezó a copiar los modelos de la poesía épica y de la poesía lírica, ¿sí? Igual lo que hicieron fue empezar a copiar las obras y lo que se estaba haciendo, pero sí hicieron un gran cambio que es muy importante resaltar y es que, digamos, aterrizaron un poco más al pueblo las obras y no las dejaron en un nivel de la nobleza. ¿Por qué? Porque resulta que el Imperio Romano estaba gobernado por los nobles más allá de la monarquía. ¿Qué quiere decir eso? En un sistema social, arriba está la monarquía, los que mandaban, abajo está la nobleza y pues abajo está el pueblo y los esclavos y todos los que ya ayudaban. Antes, en Grecia, la monarquía era la que tenía el poder social. En Roma lo que pasa es que ya deja de ser la monarquía la que tiene el nivel social y empieza a ser los nobles los que empiezan a tener la decisión del Estado y del pueblo. De ahí viene como la democracia, el sentido de democracia en que el pueblo es el que empieza a decidir sobre lo que debe ser o no debe ser. En ese caso y en esa época el pueblo eran los nobles, pues no era cualquier persona, pero sí tenían un nivel más bajo, pero les permitieron crear un Estado y eso es lo que hace la diferencia entre el pueblo griego y el pueblo romano, que como que aterrizan un poco más al sentido de las personas de no tanto poder que pudieran hablar de lo social y crear una política. ¿M? Y eso hizo que el arte o las obras literarias dejaran de ser un poco tan épicas por allá sobre un héroe noble, súper noble, y empezaran a aterrizarse un poco más acá en el pueblo, ¿cierto? Mm,
Bueno, estoy leyendo algunas preguntas. La clase de esta del lenguaje va hasta las 7, ¿listo? Sí, Nata, la monarquía sigue siendo noble, no era el pueblo, pero sí tenían un nivel más bajo que la monarquía en sí. Entonces, por eso. ¿Listo? ¿Cómo cambió entonces esto con respecto a la poesía? Ya la poesía comenzó con imitaciones de obras como la Ilíada y la Odisea, empezaron a imitarlas, pero la temática se diferenció radicalmente y se puede ver en obras como las bucólicas. Las bucólicas hacen un canto a la vida pastoral frente a la vida agitada de las ciudades. Entonces ya ven que aquí no se están celebrando héroes ni mucho menos, sino que lo que se está haciendo es que se está hablando de lo que sucede cotidianamente en ese entonces. Esta obra, Las Bucólicas, es escrita por Virgilio, que es un escritor latino. ¿Por qué se dice literatura latina? Porque se escribía en latín todo lo que tenía que ver con el imperio romano. ¿Listo? Igual que las geórgicas, que también son de ese autor que les digo que se llama Virgilio, que es un poema didáctico en el que muestra cómo se deben realizar las labores de campo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya no se está hablando de las grandes hazañas como en la Ilíada y la Odisea y de los héroes, sino que empezamos a ver temáticas un poco más del pueblo, aterrizadas a la cotidianidad, ¿sí? También se cantó el tema amoroso como el caso de Arte de Amar, donde se dan consejos a hombres sobre cómo conquistar mujeres y a mujeres sobre cómo retener a sus hombres. De eso se trata esa obra de Arte de Amar. ¿Listo? Entonces, eso fue uno de los grandes cambios que se vio de la literatura griega a la literatura latina. Mm, no, las clases no se suben el mismo día, se suben el día después o 2 días después para poder también editar. ¿Listo? De resto, la prosa sigue con su misma función que tenía en el Imperio griego, que era escribir la historia que se veía del momento y el pensamiento filosófico. ¿Listo? De ahí ya eso no lo puse ahí porque no tuvo un cambio representativo. Ahora sí, los que están diciendo, ¿y cuándo vamos a analizar un texto? ¿Cuándo vamos a leer y por qué tanta carreta? Eh, Vamos a leer un fragmento de la Ilíada, ¿listo? Todo esto para ver qué nos quiere decir y para entrar un poco en qué es eso de la comprensión de lectura y con relación a toda la cháchara que les acabo de echar. ¿Listo? Dice, canta odiosa la cólera del pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pastos de aves cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? ¿El hijo de Leto y de Zeus? El hijo de Leto y de Zeus. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el Atrida infiera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, se había presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían de áureo cetro en la mano, y a todos los aqueos y particularmente a los dos átridas caudillos del pueblo así le suplicaba. Hasta ahí termina ese fragmento. ¿Qué se quiere decir en esa primera parte, chicos? Sí, claro, la prosa es una obra de lenguaje escrito. Sí, Natalia, es el principio de la Ilíada. Bueno, ¿qué es aqueo?
No les voy a decir porque lo que quiero es que me digan cuál es el sentido de que entienden de este primer fragmento. Si yo les preguntara, porque puede salir en una pregunta, ¿cuál es el tema del texto, del fragmento anterior? Bueno, dice la cólera de Aquiles, la guerra, el inicio de las disputas entre dioses. Bueno, Nata dice literatura épica griega. Sí, eso sería el tipo de texto, pero eso no me está diciendo cuál es el tema del texto. Denos las opciones a, B y C. No, porque es que no vamos vamos a hacer una cosa, no vamos a jugar a descartar opciones, sino a buscar la opción correcta. Ya me lo dijeron mucho y está muy claro. Uno lo podría decir, ¿cuál es el tema que se está diciendo aquí? ¿Cuál fue la causa de la guerra entre Aquiles y... ¿cuál es el otro? Héctor, creo que es. La venganza, sí. ¿Cuál es, sí, la causa de la guerra? Podría decir, no sé, ¿por qué se originó la guerra en Troya? Pues, así de sencillo es la temática. Pero como, sí, siempre, señor Pizza, y se me va a ir la paloma eternamente porque es que no les pasa que siempre que uno tiene, se les va la palabra justo cuando las necesita. Entonces, claramente la temática de esto es qué se quiere mostrar con este fragmento del texto, mostrar cuál es el conflicto, por qué se dio el conflicto para que se generara esa guerra, ¿listo? Y ahí no lo cuenta. ¿M? El inicio dice canta odiosa la cólera del peli de Aquiles. ¿Qué nos muestra eso? Que el, el que contó esta historia ni siquiera la estaba contando, solo le estaba diciendo a alguien que son las musas, que en ese tiempo se creía que era una musa que llegaba a uno a iluminarle como el sentido y la inspiración para que contara a través de uno la historia de lo que le pasó a Aquiles en este caso, ¿no? Eh, y de ahí, pues que venga todo el carretazo. Leamos esta segunda parte, dice. Como las olas impelidas por el céfiro se suceden en la ribera sonora y primero se levantan en alta mar, braman, después al romperse en la playa y en los promontorios, suben combándose a to alto y escupen la espuma, así las falanges de los danaos marchaban sucesivamente y sin interrupción al combate. Los capitanes daban órdenes a los suyos respectivos y estos andaban callados. ¿Qué se está haciendo en esta segunda parte, en este pedacito de texto? Ah, señora Pizza y señora Pizza, pero no sabía eso. Una pregunta, ¿estos temas que serán dictados son los más importantes o hay más que estudiar? Pues lo que pasa es que, como les decía, para estudiar todos necesitamos un contexto total. Uno no puede, no les voy a dar como estos son los temas y punto, no. Porque si no, no les va a ir bien. Entonces, esto no lo van a preguntar específicamente, pero sí les va a ayudar si les sale un texto literario fijo que van a tener que saber de dónde salió el contexto y qué significa. No, José. Meditaciones de metafísica después cuando veamos textos filosóficos. Entonces dice, ¿cómo van los hombres a la guerra?
se estaban preparando para ir a la guerra. Este tema para este bastante complicado. Ay, lo siento, Ángela, tranquila, pero ya iremos avanzando. Está como ambientando el comienzo de algún hecho. Claramente, muestra o describe el movimiento de una tropa o guerra. Si yo les digo, ¿qué está narrando esto? De hecho, está narrando la llegada de los guerreros a la guerra, así como me dijeron ahí. Pero como ustedes se dan cuenta, no lo dice, no solo dice llegarán los guerreros a la guerra o van llegando los guerreros a la guerra. No. ¿Qué usa en se usa en este texto? Una metáfora, y una metáfora gigante porque está haciendo una comparación de cómo las olas impelidas por el céfiro, o sea, de un mar, se suceden en la ribera sonora y primero se levantan en alta mar, o sea, está describiendo todo el movimiento del mar, braman después, o sea, van de para atrás un poco calmadas y de repente cuando ya uno va que van de para atrás se devuelven al romperse en la playa y los promontorios suben combándose a lo alto y escupen la espuma. Cuando chocan con las piedras, ¡puf! Esa es la descripción que ella quiere ver. ¿Para qué? Para representar la manera en que los guerreros están acercándose al lugar de la guerra. Y así es que se está representando en qué, en este texto. Entonces, descripción y metáfora a lo loco. Entonces, así como le pueden preguntar en el ITFES, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué nos está hablando este texto? Nos pueden preguntar de qué forma se está mostrando la llegada de los guerreros a el campo de guerra, no sé, a Troya, a través de una metáfora, de una analogía, de una anáfora. Todo esto que les estoy diciendo son tipos de elementos literarios, se me olvidó la palabrita. Bueno, cuando me acuerde les digo, que se usan para hacer que un texto tenga un propósito en particular, ¿cierto? Y llegue de una forma en particular. No es lo mismo decir llegaron a la guerra que dar toda esta metáfora para mostrar cómo llegaron a la guerra, ¿listo? Entonces, figuras literarias, gracias. Entonces, todas estas figuras literarias las vamos a ver más adelante, tranquilos cuando veamos textos literarios, pero quiero es como darles toda esa, como esa posibilidad. Y desde dónde surgen todas esas estrategias que vean que viene desde los textos griegos, ¿listo? Entonces es solo como un primer vistazo a lo que nos vamos a enfrentar tranquilos más adelante, ¿listo? Tranquilos, después vamos a ver qué es una analogía, qué es una metáfora, qué es todo es una anáfora y todo lo que viene con ello, ¿listo? O una analogía, exacto. Vamos entonces a seguir un poco con la historia de qué vino después de todo este contexto de la literatura griega y vamos a ver qué pasó entonces en la literatura en la Edad Media. ¿Cuál fue el contexto histórico y social? Entonces, la caída del Imperio Romano dio paso a una nueva época en la que cada una de las provincias del antiguo imperio habría de vivir un desarrollo cultural independiente. El poder central pasó a la Iglesia como fuerza unificadora de Europa, que gracias al imperio que asumió el cristianismo como religión oficial, logró expandirse rápidamente. Entonces, ¿qué pasó ya en la Edad Media? Entonces, cayó el Imperio Romano, ¿m? Y como el Imperio Romano estaba formado, digamos, como por ciudades, pequeñas ciudades, cada ciudad empezó a tener un desarrollo cultural independiente, ya no dependían de un solo mandato, ¿sí? Sino que empezaron a desarrollarse como deseaban, listo, independientemente. Y el poder que ya era, que ya antes era del rey, de Alejandro Magno, en esa época que fue el último así, eh, ya esa fuerza y como el unificador y el que daba la parada ya dejó de ser ese tipo de rey del imperio y pasó a ser la iglesia. ¿Por qué la iglesia católica cristiana tuvo tanto o se expandió tan rápidamente? Porque el imperio romano la asumió como religión
y eso hizo que se expandiera rápidamente por los pueblos. ¿Listo? La hizo, la puso como religión oficial y ahí se quedó y se expandió. ¿Listo? Entonces, para nosotros, la religión y la iglesia cristiana es un elemento importante de nuestra historia. ¿Listo? Sin entrar a ver que si creemos o si no creemos, no, estamos hablando de contexto cultural. ¿Mm? ¿Qué elementos fueron importantes en la Edad Media dentro de la cultura? ¿O que influenciaron a la cultura que se iba a dar en la Edad Media? La tradición clásica romana, o sea, no se iba a perder la tradición clásica romana, se mantuvieron muchas cosas y con esta permanencia de la tradición clásica romana, pues también la griega, que era pues, una herencia casi de lo romano. La tradición de cada pueblo, como cada pueblo tuvo la posibilidad de desarrollarse, eso también enriqueció un poco más la cultura que se iba a dar en la Edad Media y claramente el cristianismo. Y ahí esos son los tres elementos eh, que se dieron aquí. Otro elemento importante es la organización social de esta nueva era, que se daba a través del feudalismo, en el que un feudo tenía al servicio vasallos encargados de cultivar la tierra y cuidarla a cambio de vivienda y comida. Entonces, dice Nata, yo pensé que la Edad Media fue un montón de años perdidos. Puede que sí, puede que no. Dicen que es la edad oscura, pero pues algo para algo sirvió de verdad. O sea, no es que una época no haya servido para nada, no siempre queda algo, ¿listo? Entonces, aquí es importante hablar de la organización social porque si ustedes conocen o no han visto qué es el feudalismo es la organización social que se dio en la Edad Media, en donde un señor feudal tenía unas tierras y tenía unos vasallos, los vasallos cultivaban, le daban de comer al señor feudal, él a cambio pues les permitía comer también y tener una vivienda y ya. Esa era la organización social que se daba en esa época. ¿Listo? ¿Y qué pasó con esto antes de venir con estas batallas? ¿Qué pasó y por qué es importante recordar lo del feudalismo? Porque esto hizo que la Edad Media, como decía por ahí Natalie, pareciera que hubiera sido años perdidos porque hubo mucha quietud. No había posibilidad de ascender socialmente porque no existía el hecho de que yo sí podía adquirir o podía estudiar o podía algo, adquirir dinero, podía subir de estatus social, no, nada de eso, porque siempre se mantenía un feudo, tenía un estatus social, un noble tenía un estatus social, el hijo del rey nacía y tenía ese estatus social y no bajaba ni subía, porque como se decía todo era elegido por Dios. Entonces, si ustedes saben, usualmente se decía que los reyes eran gente que había escogido Dios para gobernar los pueblos, ¿sí? Entonces, esta época no tuvo digamos que ningún movimiento, mm, ni tanto cultural como social, porque estaba todo muy quieto. Si un vasallo no quería ser vasallo, pues ya pasaba a ser eh, un callejero y ya no había forma de ascender socialmente ni nada. Entonces, ese era el control que había ahí. Alguien me dice, por favor, respóndeme, pero no veo cuál es la pregunta. Eh, no, pues no, el medioevo no creó el comercio, se creó más adelante, pero el intercambio claramente era una forma de comercio. Pues porque si uno no podía cultivar todo lo que necesitaba, entonces sí había un trueque entre la gente que yo necesito, tú tienes esto, yo tengo esto. Entonces, un elemento que ustedes, el Lazarillo de Tormes, no, el Lazarillo de Tormes ya va mucho más porque ese es una historia que rompe muchos paradigmas y está cerca a la novela. Eso ya está, yo lo situaría, es que no me acuerdo bien en qué época se da, pero sí está más cercana al Renacimiento que a la Edad Media. Eh, no, tranquila, vamos a María Dayana, que si toca complementar, no, estas clases todas están organizadas para abarcar todas las temáticas, entonces
no se preocupe. Igual que la Celestina Andrés García, van por la misma época del Lazarillo. Eh, bueno, ya, es que me pierdo. ¿Por qué les hablo del feudo? Listo. Entonces el feudo no tenía movimiento social, no había una cultura tampoco muy movida, porque siempre estábamos como en las mismas posiciones, hasta que se dieron las cruzadas. Entonces, ¿qué pasó con las cruzadas? Las cruzadas fueron ejércitos de la iglesia que tenían en principio como misión encontrar el Santo Grial. ¿Qué era el Santo Grial? La copa donde bebió Jesús en la última cena, ¿no? Y que se dice que un hombre escondió en la tierra y que solo la persona que fuera noble y honesta y capaz de como de expandir el cristianismo y todo eso, tendría la posibilidad de encontrar este Santo Grial. Eso como principio de lo que en lo que por lo que se crearon las cruzadas, pero tenían un segundo elemento ahí escondido y era cristianizar a todo el mundo, ¿no? Llevar la verdad de ese momento y la religión cristiana a todas las personas, quisieran o no quisieran, ¿no? Entonces, qué pasó con estas cruzadas? Hicieron que se rompiera un poco todo esa quietud que hubo durante la Edad Media y permitieron que llegara lo que se conoce después como el Renacimiento, ¿sí? Mm, y también porque hubo una parte de la iglesia cristiana ortodoxa que se llamó, que empezaron a cuestionar la forma en que el cristianismo estaba usando a Dios o la escritura de la Biblia para, eh, digamos que, ejercer poder en las personas. Entonces sí hubo una parte de las personas que se empezó a un poco a separar, no de la creencia, pero sí de la forma en que estaba organizada la sociedad cristiana, y decían los cristianos ortodoxos que no creían en el Papa, o sea, no iban a obedecer al Papa como digamos, un enviado directo de Dios en la tierra, sino que ellos no creían en eso, entonces se empezaron a separar, ¿listo? Mm, los mataban, los que no querían ser cristianos o decían que estaban eh, poseídos por el diablo. Mucho de lo que pasó acá con la conquista, que también veremos pues ahí más o menos. ¿Mm? ¿Listo? Eh, claramente a veces mataban a los que no creían y por eso mataron también a tanto judío, y también mataron a muchos griegos que no creían no creían de la forma en que ellos querían que creyeran, ¿sí? Porque es que esa es otra forma eh, de ver el cristianismo, ¿no? Porque en este sentido la religión no es un elemento eh, espiritual, sino social, porque es que controlaban todo, la economía, porque el rey era un enviado de Dios para gobernar, y también controlaban la sociedad, ¿sí? No era solo en el ámbito religioso. Pero entonces, ¿qué pasó con la literatura en la Edad Media? A partir de este contexto. La literatura de la Edad Media tiene un elemento principal, y es la leyenda artúrica, y yo creo que ustedes todos han escuchado sobre el rey Arturo. La leyenda artúrica es una de las leyendas más importantes que influenció la época de la Edad Media. Se centra en la mítica figura del rey de los bretones, el rey Arturo, que vivió en el siglo VI. Se dice que sí existió un rey Arturo que vivió en el siglo VI, que era el rey de los bretones. Eso es lo que se supone como la leyenda que hay de ahí. De ahí se desprendió que el rey Arturo era un rey muy importante, que lo que hacía era congregar a su alrededor caballeros valientes que tenían unos propósitos, ¿listo? Entonces, sí, el rey Arturo, entonces el que pudo sacar de la espada de la piedra, y porque era el único que tenía como los valores apropiados.
Arturo congregó a su alrededor los caballeros más valientes cuyo propósito era los caballeros de la mesa redonda que ustedes me están diciendo ahí. Mesa redonda también, ¿por qué? Porque viene de la literatura griega y de todo el contexto griego de la armonía, ¿cierto? Entonces eso por eso era una mesa redonda y no cuadrada. ¿Cuál era el propósito de estos caballeros que Arturo congregó de acuerdo con la leyenda que se dice? Garantizar fidelidad al rey, protección a los desválidos, defensa de la fe y combatir el mal. Si ustedes se dan cuenta, todo esto que es la leyenda artúrica es lo que casi que estaba haciendo lo que después fueron las cruzadas de las que les estaba hablando anteriormente, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta de dónde vienen toda esa percepción de los valores de la cultura. Por eso es tan importante la literatura y el arte, porque es que desde ahí es de donde se centran y se reflejan los valores de una época. Entonces, estos eran los valores de esta época y se representaban a través de esta literatura y de esta leyenda del rey Arturo. De esa leyenda del rey Arturo se desprende un género que se llama cantares de gesta. ¿Qué es esto de los cantares de gesta? Cuentan las aventuras de un héroe cuyas virtudes representaban el modelo a seguir y el honor a los pobladores de esas tierras. Estos eran compuestos e interpretados por dos figuras, los juglares y los trovadores, que era de los que me estaban hablando ahorita, comparándolos con los aedos y los rapsodas de los griegos, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la diferencia entre los juglares y los trovadores? Que los juglares estaban destinados a cantarles a las personas de los pueblos, o sea, no eran de gran categoría, mientras que los trovadores eran artistas que estaban en la nobleza y que eran contratados pues contratados no vivían dentro de la nobleza para cantarles a los reyes y todo eso para entretenerlos, ¿listo? Entonces esa era la diferencia entre los dos. ¿Qué hacían los dos a final de cuentas? Componer y cantar los textos. ¿Y qué componían? Textos que eran un poco parecidos a lo que llamamos poesía épica, pero contextualizado a que eran héroes cuyas virtudes representaban entonces garantizar la fidelidad del rey, los caballeros, todo lo que ustedes me están diciendo ahí que si era que si lo que prevalecía en esta Edad Media era la caballería, sí, eso fue lo que predominó. ¿Por qué? Porque los caballeros fueron la representación de lo que debía ser el hombre en ese momento y en ese valor que era ser valiente, proteger a los desvalidos, garantizar la fidelidad del rey y garantizando la fidelidad al rey, garantizaban la fidelidad a la religión y al papa, y combatir el mal y defender la fe, que eso a veces era igual, ¿no? Combatir el mal y defender la fe era como la misma vaina, porque no cree, como a veces pasa acá en la política, que es también, que si no está conmigo está contra mí, entonces también, si ustedes no creía conmigo, entonces usted estaba poseído por el diablo o estaba mal y de ahí era que venían también todas estas matanzas que hubo con las cruzadas. Entonces, como ustedes ven aquí también la literatura era más de voz a voz, pero sí tenía una característica y era que los trovadores componían lo que iban a cantar, ¿sí? Tenían como ese momento de sentarse a componer de qué era lo que iban a cantar y no era como una recopilación histórica de los héroes antiguos, no. Ellos estaban creando. Entonces aquí hay un ejemplo de un juglar y un trovador y cómo se dan, y también a su vez un ejemplo de lo que fue la pintura en la Edad Media. Como ustedes se dan cuenta, ya no tenemos la perfección de los griegos y los cuerpos armónicos fuertes, no, vean dos flacuchos con la cabeza más grande que el cuerpo, tocando una música y tapados hasta el cuello, porque ya el contexto religioso cambia, ¿listo? Entonces, ustedes se dan cuenta que también en la representación artística cambió todo eso. ¿Por qué? Porque ya dejó de ser, y como ustedes lo han dicho bien, lo han dicho muchas veces, dejó de ser una cultura donde el hombre era el centro del universo y aquí ya Dios es el centro del universo, ¿no? Dios es el que, en el que todo gira, que eso fue lo que
dio un gran cambio de perspectiva, ¿listo? Eh, y aquí Daniel que me dice, los textos se escribían en latín y la gente no sabía leer, escribir ni nada, claro. Los textos se escribían en latín porque ya pasó a ser, como el Imperio Romano escribía en latín y de ahí fue que de donde derivó todo lo de la Edad Media, pues el latín era un conocimiento exclusivo de la nobleza y no todo el mundo sabía leer o escribir. Entonces el latín se convirtió como la lengua principal y noble de la gente y si ustedes se dan cuenta o saben, todas las misas antes se daban en latín, ¿sí? Y si usted entendía o no entendía no era mi problema porque esa era la lengua de los nobles y así tenía que ser. Que de ahí un poco después fue que se desprendieron todas esas imágenes religiosas que se muestra ya el Cristo sufriendo y todo eso se dio porque como la gente no sabía latín, no sabía leer, no sabía escribir, entonces pues como era la forma más fácil de comunicar lo que quería decir la Biblia, pues a través de imágenes que se ven en las iglesias, en los vitrales, en todas esas representaciones, ¿listo? Mm, claro, Karen, los caballeros actúan para satisfacer al rey y a Dios, porque es que Dios es el rey de reyes y Dios designó un rey en la tierra y el rey el mandato del Estado estaba vinculado con la iglesia, entonces el rey no podía hacer nada si el papa tampoco decía que se hiciera o no se hiciera, entonces ahí estaba todo muy muy conectado con la religión. Y en lo griego el hombre era el centro del universo, ¿listo? Mm. El romance es después, después. Aquí estamos un poco también acomodando cuáles eran las épocas, porque a veces nos confundimos cuál época era cuál y cuál, en dónde estábamos qué. Entonces no, vamos a aclarar un poco, vamos a la edad antigua, Grecia y Roma, edad media, religión. ¿Listo? Eh, listo. Vamos con un elemento muy importante que es la alegoría. Y es importante que ustedes entiendan por qué es tan importante. Ahorita uno le dice alegoría y la alegoría hace parte de la figura literaria. Pero para la época de la Edad Media la alegoría fue casi que su sistema de creencias principal. ¿Qué es una alegoría? La alegoría es la representación simbólica de ideas abstractas y fue muy importante en la Edad Media, ya que en esto se basa su sistema de creencias. Pensamientos como que los fenómenos naturales tenían una explicación mágica y sobrenatural y que el mundo material era una imagen abstracta del mundo espiritual que era el lugar donde vivía Dios. Entonces, la alegoría fue como el sistema de creencias de la Edad Media. ¿Qué pasó? Entonces, todo lo que eran los fenómenos naturales era porque era culpa de uno porque se ha portado mal y era la ira de Dios que venía a castigarlo a uno, ¿cierto? Esas eran las explicaciones que se tenían en esa época. Y se creía además que este mundo material era como una imagen de un mundo perfecto que es el cielo, que era el cielo, ¿sí? Que era donde vivía Dios, el paraíso, y nosotros solo éramos una imagen imperfecta de eso, que es como una nueva interpretación de la cueva de Platón. Si ustedes han leído eso, Platón dice que el mundo es como un mundo de sombras, que es solo el reflejo de lo que es verdad, que nosotros no podemos llegar a ver. Más o menos eso fue lo que hizo cogió entonces la religión y la modificó para ponerlo en este sentido. Entonces por eso, ¿qué pasa cuando alguien muere? Y dicen, no, ya está en un lugar mejor, está en un lugar más tranquilo, y ahí es que viene la idea del cielo, de esa representación espiritual. De ahí se basa que este sistema de alegorías. Si no les queda claro el concepto de alegorías, pues vamos a ver un ejemplo. Esta es una imagen de la alegoría, de una alegoría de la alegoría de la suerte y el destino y todo eso. Aquí que se está representando, ¿cierto? Una alegoría es la representación simbólica, como darle una imagen a algo que es abstracto, que son ideas abstractas como es la suerte, el amor, todo eso son ideas que no tienen una representación física, como yo decir esto es una botella. Esto tiene una representación, en cambio lo otro no. Entonces, ¿qué pasó? De ahí viene la Divina Comedia, muy bien chicos. La Divina Comedia está basado en esto y por eso viene de la Edad Media.
Entonces acá, como ven, la representación de la suerte. Entonces hay alguien que es como un rey acá que está girando la rueda de la fortuna. Entonces es lo que te dicen, un día puedes estar arriba como un rey, aquí con todo, y al otro día puedes estar acá abajo, pobre, como sea. Porque es la representación de que todo puede girar y todo puede dar vueltas. ¿Mm? Otra representación de un ejemplo de una alegoría es la imagen de la justicia. Entonces aquí está la imagen como la justicia, esta es Temis, que era una diosa griega, no, romana, eh, y es la representación de la justicia que se usa todavía, donde ella está tapada los ojos porque se representa que la justicia no tiene preferencia, ¿sí? No se deja llevar por las apariencias, no tiene preferencia de quién es quién. Y tiene eh, la pesa, es que es, para el equilibrio, ¿no? Siempre tiene que ser justa. Y, eh, y la espada, pues porque con eso hace justicia. Entonces esta es una representación simbólica de lo que se supone que es la justicia, lo que uno conoce como justicia. Y en esto estaba basado mucho, 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 mucho la Edad Media, en alegorías de ideas abstractas, y ellos se basaron mucho en ese tipo de cosas y en ese tipo de explicaciones, ¿sí? Todo tenía una explicación religiosa o ahí, como medio fuera de la realidad. Mm, la balanza, gracias. Sí, es que a mí se me olvidan las palabras. Yo entro acá y se me olvidan las palabras. Eh, y eso, ¿listo? Y entonces vamos a ver lo que es, creo que ya, ay, que sí, ya, vamos. La poesía provenzal fue otro tipo de poesía que se dio entonces a partir de este contexto de la Edad Media. ¿Qué era la poesía provenzal? Se refiere a la lírica culta de tema amoroso escrita por trovadores, los que habíamos hablado, los cuales tenían una interpretación particular del sentimiento amoroso llamado amor cortés, llamado así porque se refería a las damas y caballeros nobles que vivían en la corte. Entonces la poesía provenzal se dedicaba a cantar al amor, pero no al amor de cualquiera, sino al amor cortés, al amor de la gente noble y de los santos, que también se ve en las historias de caballería. ¿No? Que entonces ahí es donde ahí es donde viene un poco lo que vendrá después con el Quijote, que es una burla a todo este sistema de creencias. ¿Mm? Eh, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya también hay un cambio hasta en el sentido del amor, porque antes en la literatura griega, si ustedes ven, todos andaban con todos, los dioses estaban con todos, todo con todo. Cambia acá ya el amor, cambia, claro, el sistema de creencias cambia, y hay un amor cortés donde existen unas reglas determinadas de comportamiento. Y todo está ante la vista de Dios, ¿sí? La escriben los trovadores o los juglares, las componen. De ahí sale un nuevo estilo. No, el Quijote no pertenece a la Edad Media, el Quijote es de la edad de la modernidad. Entonces, de ahí el chiste del Quijote. Si uno no tiene el contexto ni se ha leído aunque sea un fragmento de una historia de caballería, un texto de caballería, y de dónde se creó el contexto de dónde se creó el Quijote, no va a entender el Quijote y le va a parecer muy aburrido. Pero el Quijote es supremamente gracioso porque se está haciendo una burla a todo esto que les estoy hablando y a todo lo que suenan las historias de caballería, se está burlando el Quijote. Y eso es de la modernidad. Bueno, y también lo vamos a ver tranquilos. Por eso el Quijote era adicto a las novelas de caballería y por eso se volvió loco, por todo este cuento. Entonces ahí ya empieza a tener sentido. Hay una obra que es de la obra de caballería por preferencia que se llama La Amadís de Gaula. Son dos tomos gigantes así de historias de caballería y ahí uno entiende todo eso. Pero uno, pues basta con leerle un poquito, o hay unos cuentos, ahorita ya les voy a mostrar, de eh, Chrétien de Troyes, que es un autor que también escribió textos un poco que son como cuentos de caballería más que así. Listo. Después nació esto, el Dolce Stil Novo, que es una escuela de Italia. Acuérdense que yo estoy hablando casi de Europa en general en este contexto. Se trató de una escuela literaria cuyas obras eran escritas en lengua vulgar y no en latín.
tenían una intención renovadora en las que se destacaban. Entonces aquí hay un punto importante y es que en Italia se empezó a dar un movimiento que también empezó a como a romper un poco con esa estabilidad de la Edad Media y fue esto de empezar a escribir en lengua vulgar, que era como la lengua, el dialecto del pueblo y no en latín. ¿M? Y tenían como, y lo querían hacer para renovar todo eso que estaba como muy pausado siempre. Y esta intención renovadora tuvo algunos aspectos que se destacaban, que tenían nuevas formas métricas, recursos expresivos refinados, un poco eh, volviendo a lo griego, recursos clásicos de expresión, un poco volviendo a las metáforas también de los griegos, y sólido fundamento filosófico. Esto es muy importante, y todo esto también volviendo a los griegos. ¿Por qué? Porque ya entonces no nos vamos a basar solo en un sistema de creencias de la Biblia y de Dios y del buen comportamiento y de lo que debía hacer y no debía hacer, sino que ellos empezaron a irse hacia atrás y a tener un pensamiento filosófico en sus obras. De ahí viene la Divina Comedia. Entonces, esos son unos de los elementos que se vieron ahí. Y por último, la prosa. En la Edad Media se usó principalmente para escribir obras de carácter religioso, escrita por los clérigos, o novelas de caballería. Para eso se usó la prosa usualmente en la Edad Media. Estas últimas se caracterizaban por narrar historias y aventuras de caballeros valientes que reunían los valores esperados por los jóvenes de la época. Entonces, en eso se basaba las novelas de caballería. Y ya para terminar, entonces vamos a leer este fragmento de la Divina Comedia. Si ustedes quieren un poco ver sobre mm, un poco el reflejo de cómo fue la Edad Media, pero también cómo se empezó a romper esos elementos que habían tenido por tanto tiempo pausado como el mundo, les invito a leer la Divina Comedia, pero lean el infierno, que es lo más chévere. Y el purgatorio un poco. El cielo es más o menos aburrido. No sé por qué, pero bueno. Entonces vamos a leer este fragmento de la Divina Comedia y ya, y acabamos como con esa interpretación, ¿listo? Mm, dice. Y otra vez yo estoy tapando porque es que ya se dan cuenta que yo no tengo percepción de espacio acá. Entonces no sé ni para ni para el otro lado. Como esto funciona como... Espérenme en un momentito. Eso. Listo. Entonces, dice. Llegué a un lugar de todas luces mudo, que mugía cual mar en la tormenta, si los vientos contrarios le combaten. La borrasca infernal, que nunca cesa, en su rapiña lleva a los espíritus, volviendo y golpeándoles acosa. Cuando llegan delante de la ruina, allí los gritos, el llanto, el lamento, allí blasfeman del poder divino. Comprendí que a tal clase de martirio los lujuriosos eran condenados, que la razón someten al deseo, y cual los estorninos forman de alas, en invierno bandada larga y prieta, hacía que el viento a los malos espíritus, arriba, abajo, acá y allí les lleva, y ninguna esperanza les conforta, no de descanso, más de menor pena. Después me volví a ellos y les dije, y comencé, Francesca, tus pesares llorar me hacen triste y compasivo. Dime en la edad de los dulces suspiros, ¿cómo o por qué el amor os concedió que nos conociese tan turbios deseos? Leíamos un día por deleite, como diría el amor de Lanzarote. Lanzarote, un caballo, uno de los de la caballería del rey Arturo. Solo los dos y sin reserva alguno. Muchas veces los ojos suspendieron la lectura y el rostro emblaquecía, pero tan solo nos venció un pasaje. Al leer que la risa deseada era besada por tan grande amante, este, que de mí nunca ha de apartarse, la boca me besó, todo él temblando. Galeoto fue el libro y quien lo hizo, no seguimos leyendo ya ese día. Y mientras en un espíritu así hablaba, lloraba el otro, tal que de piedad desfallecí como si muriese y caí como un cuerpo muerto cae. Entonces, ¿qué está narrando este fragmento de la Divina Comedia?
Eh, si les voy a recomendar libros, tranquilos, la próxima semana les voy a ir recomendando primero de acuerdo a los contextos temáticos que vamos viendo ahorita y después ya pues libros que a mí me gustan o cuentos que me parece interesante que lean, ¿listo? Por ahora les digo, lean, no sé, no les voy a decir leanse la Odisea o la Ilíada completa porque no, pues a menos que lo deseen y les guste, pero sí lean un poco unos fragmentos como para contextualizarse. Entonces aquí, ¿qué está narrando? Como bien dice Ángela, está narrando cómo eran sometidos los condenados, los lujuriosos. Aquí estamos situados en el infierno, es uno de los círculos del infierno. Entonces, de acuerdo con eso, el infierno está formado por círculos, como de la cola del diablo, así, como la cola de un chanchito. Eh, sí pueden leer los resúmenes, o sea, a mí eso de verdad no me afecta como que tienen que leer todo eso, no. Porque al fin de cuentas para tener una buena comprensión de lectura hay que leer, pero para empezar a querer la lectura hay que leer lo que uno quiere. Entonces tampoco métanse con cosas que, ay, como que lo hago bien a uno porque eso hace que uno coja más fastidio a la lectura. Entonces es mejor, les digo, lean esto como para que vean como el contexto, pero pues no se lo lean todo si no lo quieren hacer. Eh, entonces aquí está hablando del infierno claramente, dice, llegué a un lugar de todas luces mudo, o sea, que mugía cual mar en tormenta, se escuchaba un ruido terrible si los vientos contrarios le combaten. Entonces aquí ustedes ven otra vez como una comparación que se hace en una imagen, eh, como esto sí es más una analogía. La borrasca infernal que nunca cesa, en su rapiña lleva a los espíritus, que es una borrasca, eh, como un viento tórrido que mueve y mueve y mueve, ¿listo? Volviendo y golpeándole esa cosa. Cuando llegan delante de la ruina, allí los gritos, el llanto, el lamento y blasfemar por el divino, ¿sí? Entonces acá también se ve la religión, ¿no? Ellos están condenados acá porque hicieron algo malo y eso es de la religión cristiana. Y además, ellos vuelan, el castigo ¿cuál es? De acuerdo con lo que se está diciendo acá. Son como almas que van de un lado para otro arrasados por el viento. Van de arriba para abajo, de aquí para abajo, arriba abajo y aquí les lleva, ¿listo? ¿Y por qué están condenados? ¿Por qué están condenados? Si lean lo que quiera Harry Potter, también me lo leí todo. Me gustó. ¿Qué hago? Por lujuriosos, pecadores, por amantes. Entonces aquí se dice que son lujuria. Pusieron el deseo por encima del amor. ¿M? Pero si ustedes se dan cuenta, de acuerdo con lo que cuenta, están condenados porque se dieron un beso después de leer un texto de caballería. Estaban leyendo un texto de caballería y como que dentro de lo que decía, alguien se besó en el libro con otra persona y ellos se besaron. Y esa fue la lujuria de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el castigo? Que están volando uno por el otro y nunca se pueden encontrar, nunca. Entonces, ese es el castigo, están siempre condenados a estar de un lado para otro viéndose pero no pudiéndose tener. Eh, entonces, ese es el castigo. ¿Qué vemos acá? Que primero, en la concepción del amor muy diferente, está muy de la mano del amor cortés o del amor como debía ser de Dios, en que el hombre idolatraba a la mujer como si fuera una virgen pura y, y no había ese deseo de lujuria, pasión, no, nada de eso, ¿no? Él solo, y era un caballero, porque ¿qué hace un caballero además de defender el rey, las creencias y todo eso? Probarle a su amada que era valiente. Entonces, ustedes piensen un poco en lo que hace el Quijote, si es que han leído, que es el contexto más cercano que tenemos. El que hace, él dice, no, yo tengo a mi Dulcinea, tengo que ir a batallar y a hacer cosas porque tengo que probarle que soy un caballero valiente y que valgo la pena. Eso era lo que pasaba y lo que se tiene acá un poco, ¿sí? Entonces el amor era una concepción muy distinta, ¿listo?
la razón somete al deseo. Entonces es un poco el sistema de creencias que se ve acá. Si ustedes ven, pues claro, esto ya también ha sido transformado por las traducciones, pero sí está en rima y, y muestra una alegoría del mundo, de cómo los que no cumplen con el concepto de lo que es Dios y de las creencias son condenados al infierno, y la Divina Comedia es totalmente alegórica donde muestra simbólicamente qué es lo que sucede con esos pecadores. Entonces, bueno, con esto terminamos. Me voy a volver a acomodar porque ya ni sé dónde estoy. Eh, Espero que les haya gustado todo esto. Vamos a seguir nosotros. Recuerden, las clases desde hoy comienzan. Mañana tenemos clase de matemáticas a las 5:30 y a las 7 tenemos clase de química. ¿Listo? Entonces, para que estén ahí conectados en la misma hora, en el mismo lugar. Eh, Siempre listo. La próxima clase, el lunes, son las clases de lenguaje, entonces el próximo lunes nos veremos con la continuación de esto. Muchas gracias por estar acá, los espero mañana los espero yo y los otros profes hablando el burro por delante. Mm, Ahí está la profe Nuri, la profe de química. Entonces mañana los esperamos para que estén súper conectados, ¿listo? De aquí hasta la semana del 12 de agosto, ¿listo? Entonces todas las semanas vamos a tener clases de lunes a jueves. El viernes no hay clase, ¿listo? Para que lo tengan claro, porque el viernes no se trabaja ni se estudia. No, mentiras. Por motivos de fuerza mayor. Y también para que ustedes se adelanten en los videos. Si no pueden ver las clases, los videos van a ser subidos aquí al canal de YouTube de Puntaje Nacional Colombia. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos los que me conocían, los que no me conocían, por estar aquí. Espero que sigan regando la voz, diciéndole a la gente que nos acompañe en estas clases. Son totalmente gratis, son materiales para ustedes, para que ustedes puedan tenerlos, usarlos a su favor, tener mucha autonomía para estudiar y lograr pues entrar a las universidades que quieran. Sí, soy Potterhead. Si soy un estudiante normal, puedo ganar beca. Si sacas un buen puntaje, puedes ganar beca. ¿Listo? En vacaciones también. No hay vacaciones para el estudio, entonces también durante la época de vacaciones, pues ustedes también van a estudiar. Alguien me dijo por ahí, no, pero si falta muy poquito tiempo para la prueba, pues por eso también en el periodo de vacaciones va a haber clases. Entonces, el año pasado por ahí se conectaba gente desde sus vacaciones. Entonces, por eso es bueno, ¿listo? Eh, sí, este año habrá ser Pilo Paga. Quién sabe después el otro año con quien se elija presidente si va a seguir el programa o no, pero pues por este año sí, ¿listo? Entonces, señora Pizza, no sé qué me está preguntando. Nos vemos el próximo lunes. Mañana sí hay clase. Peguen la voz. Nos estamos viendo. Muchas gracias por su tiempo y su compañía. Y cuídense mucho.